Buenos días, profe. Nosotros vamos a hablar sobre el modernismo mundial y el modernismo en Ecuador. Los integrantes del grupo son Daniela Falconi, Rodrigo Dávila, Gypsy Domínguez y mi persona, Alison Coronel. El modernismo mundial es una corriente literaria que se desarrolló entre los años de 1880 y 1917. Con renovación estética del lenguaje y la métrica, se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. ¿Cómo nace este movimiento? Como consecuencia del positivismo dominante del momento, rechazaba las manifestaciones subjetivas, es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a estas corrientes filosóficas, porque los artistas se sentían asfixiados. Consideran que el modernismo nació con la publicación del Poemario Azul en 1888 de Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. ¿Por qué el término modernismo? Fue Rubén Darío quien acuñó el término modernismo a la corriente durante su formación, cuando el poeta se refería a estas tendencias como el espíritu nuevo de las letras. Se alude al término modernismo para resaltar que lo que se viene en este estilo literario está acorde con lo que se vive en el momento histórico. Los temas más relevantes del modernismo literario fueron la soledad y la melancolía, historias mitológicas, amor y erotismo, lugares exóticos y lejanos, y naturaleza exuberante y temas indígenas. La característica principal del modernismo fue que fue un movimiento de ruptura con la estética vigente que se inicia en torno a 1880 y cuyo desarrollo fundamental alcanza hasta la Primera Guerra Mundial. Además de que otras de sus principales características son la ruptura con las corrientes existentes, evasión de la realidad, exploración de lo exótico, carácter intimista, oposición a lo vulgar, uso del verso libre, la búsqueda de la belleza que se consigue a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, y además de que utiliza la aliteración y la sinestesia. Los poetas malditos. Es un libro de ensayos del poeta francés Paul Verlaine publicado por primera vez en 1884. Se utiliza el título de poetas malditos para designar a esta generación de artistas de origen francés que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones estilísticas conocidas hasta la fecha. Su poesía, dota de belleza, se caracteriza por un aire gótico y altamente destructivo, lejano al romanticismo. Su estilo es ajeno a la lógica y a la razón, lo que les generó mala fama. No solo su poesía era criticada, sino que también su estilo de vida, porque los alejaba de la sociedad puritana y clasista. Hay 4 hombres que marcaron un antes y un después. Charles Pelletier Baudelaire, que sus escritos promovieron la revolución estilística. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. La poesía era extravagante y tenía una visión respecto a lo que debía ser un poeta. Para el artista, desafiar sus propios sentidos y ponerlos al revés era la única manera de crear obras de gran impacto sensorial. Paul-Marie Verlaine, desarrollando su carrera dentro del movimiento simbolista y decadentista, también acabaría convirtiendo al catolicismo estando aún entre rejas. Stéphane Marmaille. Su poesía marcó el simbolismo, su forma de hacer literatura abrió pasos a futuras vanguardias. Representantes. José Julián Martín Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Fue un poeta y político cubano, político republicano democrático, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, y falleció el 19 de mayo de 1895. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es quizá el poeta que ha tenido una mayor influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico.
y por ello es llamado príncipe de las letras castellanas, y falleció el 6 de febrero de 1916. Amado Nervo nació en marzo de 1918, fue un poeta y escritor mexicano, y perteneciente al movimiento modernista, poeta, autor también de las novelas y ensayos, al que se encasilla habitualmente como modernista por su estilo y su época, y falleció el 24 de mayo de 1919. El modernismo en el Ecuador inició con la generación decapitada. Estos son 4 jóvenes ecuatorianos, 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva, Ernesto Nova Camaño y 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Se dio a conocer en las primeras décadas del siglo XX. Son los precursores del modernismo y los que se dejaban influenciar por el fatalismo de la poesía simbólica francesa. Luchaban contra una sociedad injusta, opresiva y mercantilista. Las características de los poemas son innovación métrica, se buscan nuevas formas de estrofas, grecolatinos, enriquecimiento del lenguaje, musicalidad, tenían una gran dosis de musicalidad, exotismo, buscaban ambientes elegantes y exóticos, y su arte era desinteresado. Se centraban en los sentimientos como el amor, tristeza y el dolor. El modernismo ecuatoriano se destacaba por un anhelo de libertad en la creación literaria, una admiración por la naturaleza y un uso del lenguaje exótico y lleno de ritmo. Gracias.